Muy buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer cápsula informativa en donde abordaremos de manera específica al derecho internacional privado. Cuando hablamos del derecho internacional privado, vemos que este consiste en el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones legales entre los individuos o entidades privadas originarias de dos o más estados distintos. Cuando hablamos de estados distintos, hacemos referencia a países. Su propósito es mitigar las posibles contradicciones normativas que pueden surgir entre estos sistemas jurídicos de los diferentes países. Se considera privado porque se ocupa de regular las relaciones entre personas, ya sean físicas o morales, cuando éstas generan conflictos a nivel internacional, sin que exista un interés público directo. En otras palabras, vemos pues que cuando hablamos del derecho internacional privado, es aquel que se va a aplicar para resolver todas aquellas controversias que involucren ya sea elementos transfronterizos, matrimonios internacionales, contratos comerciales, algún litigio con partes de diferentes países, entre otros. Cuando hablamos también del derecho internacional privado, vemos que dentro de este destacan diferentes elementos que inciden directamente en la resolución de disputas internacionales, dentro de las cuales se encuentra primero la resolución de conflictos jurídicos transfronterizos. Esto es cuando surgen situaciones con conexiones en múltiples países, como por ejemplo la presencia de personas de diferentes nacionalidades, ya sea también bienes ubicados en diversas jurisdicciones o también contratos celebrados en naciones distintas, y se resuelve qué legislación debe regir en cada caso en particular. Como segundo elemento, también es importante determinar que en el derecho internacional privado, otro de los elementos son las normas de conflicto como directrices decisorias. Aquí vemos que el derecho internacional privado utiliza normas de conflicto como herramientas para poder determinar qué ley debe aplicarse en las circunstancias específicas. Estas normas deben establecer los criterios que faciliten la selección de la legislación pertinente para resolver cada disputa, ya que obviamente cada persona pues va a querer que se aplique la legislación de su país porque en teoría pues le deberá de proteger de una manera más amplia y por consiguiente pues le restará derechos a la parte contraria. Entonces aquí no se trata de dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes y se trata de ver una ley que sea igual para todos y que genere en el mismo sentido, en igualdad de circunstancias, derechos y obligaciones. Otro de los elementos del derecho internacional privado es el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Cuando hablamos de esto, se trata de cómo los tribunales de un país deben reconocer y ejecutar las sentencias o decisiones de otras naciones. Constituye pues un aspecto central del derecho internacional privado. Aquí vemos que es muy importante para poder asegurar la eficacia y la coherencia en la resolución de conflictos que trasciendan fronteras. Otro de los elementos es la autonomía de la voluntad y la elección de ley aplicable, ya que aquí el derecho internacional privado vemos pues que permite que las partes implicadas elijan la ley que regirá su relación contractual o también la jurisdicción para poder resolver estas disputas. Este principio se conoce como la autonomía de la voluntad. También existe el equilibrio entre la resolución de conflictos y la protección de los derechos fundamentales. Y ya vemos que aunque el derecho internacional privado busca resolver conflictos de leyes, pues no pierde de vista la protección de los derechos fundamentales de las partes que se van a encontrar involucradas de manera específica. También cuando hablamos del derecho internacional privado mexicano, vemos que ha sido una rama jurídica a la que se le ha prestado poco interés, si bien es cierto, dentro de los últimos años. ¿Por qué? Porque esto debido principalmente a que en el origen de las leyes relativas emanadas de la Revolución de 1917 y de todos aquellos procesos posteriores, fueron fundamentalmente la naturaleza territorial, por lo que había poca oportunidad de consideración del derecho extranjero. Sin embargo, vemos que las condiciones han cambiado significativamente y México ha entrado en una nueva etapa a partir de la segunda mitad de la década y más aún vemos que a partir del 2011, cuando se pondera jerárquicamente a la constitución política en el mismo nivel jerárquico de los tratados internacionales, precisamente para reconocer y ponderar los derechos humanos
de las personas y en este sentido aplicar el principio pro persona, las leyes que sean más favorables a las personas, pues obviamente aquí ya citamos en igualdad jerárquica, ¿no? A los tratados internacionales con la constitución política. Y por ello, la importancia también de que nosotros lo consideremos y también que se reconozca. Es importante también reconocer que el derecho internacional privado posee determinados caracteres. Primero vemos que es un carácter estatal regulado en el artículo 124 y 73 constitucional, ya que la razón primigenia del derecho internacional privado radica fundamentalmente en la existencia de una comunidad internacional particularizada o dividida en estados. Dividida de esta razón primaria se deriva la segunda, es decir, la existencia de distintos y varios ordenamientos jurídicos. Así existen tantos ordenamientos jurídicos como estados, hablando de países. Esto vemos pues que representa el carácter estatal del derecho internacional privado como primera característica predicable a esta rama jurídica. Esto también vemos que es importante reconocerlo porque aquí se traduce en una discontinuidad en el espacio de establecer las relaciones jurídicas privadas cuando impliquen los ordenamientos, ya sea dentro de un mismo tiempo y espacio determinado, de más de un Estado, como ya dijimos, qué instrumento jurídico se va a aplicar, cómo se va a dirimir el conflicto, cómo se van a proteger de manera amplia los derechos de las personas, hasta dónde vamos a incidir, cuándo no se vulnera el derecho de tercero, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos pues que esto es uno de las características precisamente emanadas del artículo 124 y 73 constitucional. Estos y otros temas apreciables, alumnas y alumnos, son los que vamos a continuar disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera muy específica en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente día. Hasta luego.